Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar este trabajo sobre aportes multimetodológicos a la gestión de problemáticas que se presentaron en el contexto de la pandemia. En particular, trabajamos en oficinas o en agencias relacionadas al sector del turismo aéreo. Este trabajo fue desarrollado principalmente por la ingeniera Melanie Segarra Marinetti y colaboramos los ingenieros Hernán Van Straten y quien les habla. El índice indica cómo lo vamos a desarrollar. Primero, hacer una pequeña referencia a lo que es la investigación operativa SOF, que los que estamos aquí seguramente conocemos, toda su potencialidad en el sentido de que permite encarar situaciones problemáticas reales multidimensionales, donde la solución o el proceso se lleva a cabo en diferentes etapas, con diferentes dificultades, y entonces los diferentes métodos cada uno aporta en su especialidad. Fundamentalmente se empezaron a trabajar en la década del 2000 y tenemos hay experiencia principalmente en Reino Unido, que es donde más se desarrolla la investigación operativa SOF y por lo tanto la multimetodología, que es la combinación con la investigación operativa HARD, y también en Latinoamérica estamos trabajando principalmente en Brasil y también en Argentina. El esquema que hemos elegido para trabajar en este caso es el clásico esquema de Minger y Brocklesby, que tiene 3 dimensiones, que son en realidad de Habermas, la social, personal y material, y proponen 4 fases para una intervención en una situación real, ¿sí? Estas 4 fases empiezan por apreciar las características del problema, analizar las causas de esos problemas, de alguna manera evaluar todo lo que se puede hacer para luego concretamente accionar. En particular, para esta situación, nosotros para este problema del sector turismo aéreo, estamos trabajándolo, por lo tanto esto está en proceso y hemos desarrollado algunas actividades. Por ejemplo, en la fase de apreciación del problema y para cubrir los aspectos sociales, o sea, todas las relaciones personales o entre los grupos que existen, hicimos un workshop virtual y también entrevistas virtuales y presenciales. Luego, para la parte de análisis, o sea, para conocer las causas, hicimos una visita de campo en principio virtual y pensamos que podemos hacerla presencial. A nivel personal se trabajó la figura rica, que ya la vamos a comentar, y esto condujo a diferentes definiciones raíces, una de las partes del método de Soft System Methodology de Cheklan. En la parte de evaluación se propuso un modelo de programación lineal que ya se comentará, y en cuanto a la acción se desarrolló un software que la empresa está aplicando en base a ese programa desarrollado. Respecto a la fase 1, lo que podemos decir en cuanto a la problemática que significó el COVID es algo muy gráfico, como es esta elaboración hecha por el ingeniero Van Straten sobre la estadística de la ANAC, que lo que nos está mostrando es cómo, digamos, los pasajeros en aviones internacionales y de cabotaje en Argentina en el año 2019, para luego pasar en el 2020 hasta marzo. Vemos enero y febrero y ya vemos en marzo la incidencia, lo que fue el resto del año hasta el final de año. Es decir, hay una reducción del 40% de los pasajeros, lo cual indudablemente generó y sigue generando una importante problemática. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie. Voy a hablar sobre la figura rica. En este particular escenario de la situación problemática que afecta al sector turismo. Y bueno, el objetivo de la figura rica tiene principalmente trata de esquematizar cuál es el escenario en el cual se encuentra el problema a tratar. En este caso podemos ver que las aerolíneas que brindan los viajes, los servicios aéreos, se contactan con las agencias de viaje mayoristas en un principio, que son
las agencias que compran los pasajes por mayor y después los revenden a las agencias de viajes minoristas, porque también se pueden vender directamente al pasajero. En esta se agregó el problema del COVID, que vemos ahí abajo a la izquierda, que esto afecta completamente todas las partes de este esquema, tanto a las aerolíneas, porque los pasajeros se redujeron en los viajes de forma muy contundente, y también afecta, bueno, a las agencias tanto minoristas como mayoristas, porque las ganancias que tenían en los viajes se redujeron enormemente, como mencionó Alejandra anteriormente. Pasando a un proceso de evaluación del problema, en su momento previo al COVID se había desarrollado un programa lineal de programación lineal mixta, donde las aerolíneas otorgaban ciertos incentivos a las agencias de viaje por cumplir con determinadas metas que tenían que ver con la cantidad de pasajes que se vendían sobre esa misma aerolínea. Entonces, si llegaban a un cierto número de ventas, se les daba un porcentaje de incentivos, y a cierta otra cantidad de ventas mayor, el porcentaje de incentivo era mayor. Con lo cual era mucha la oferta de las agencias de viaje en tratar de conocer cuál era la dirección que le tenían que dar las ventas, justamente para poder conseguir el mayor porcentaje de incentivos dentro de los incentivos que las aerolíneas les ofrecían. Entonces, bueno, esto está aplicado, en su momento fue aplicado para un volumen de pasajes mucho mayor que el que fue afectado por el COVID, pero en realidad es modelable para cualquier, o sea, las metas que se plantean pueden ser variables específicas en cada circunstancia. La función objetivo, o sea, el objetivo, como dije, es maximizar la ganancia total de las agencias de viaje, y para eso se tienen en cuenta las comisiones y los incentivos que la agencia recibiría por aerolínea, y también está dividido en cabotaje e internacional, ya que los porcentajes son distintos si son viajes de vuelos de cabotaje o internacionales. Entonces, las restricciones, como dije, en la restricción 3 se puede ver el esquema de incentivos, en el cual las ventas, si se encuentran dentro de un rango, que sería como por ejemplo una meta 1, entonces el incentivo, el porcentaje es uno determinado, pero si las ventas para esa misma aerolínea, diferenciando entre internacional o cabotaje, ¿no?, se encuentran dentro del rango 2, entonces el porcentaje de incentivos es mayor. Y entonces después con la restricción 4 y 5 que vemos, aseguramos de que solamente una cierta cantidad de ventas entre en alguno de los rangos que están establecidos. Y después en la restricción 6 se puede ver un premio adicional que se llama kicker, que es conocido porque combina para una misma línea, por ejemplo, si se alcanza con una cierta meta en cabotaje y en otra cierta meta en internacional, aunque puede ser también que pueda ser, por ejemplo, porque se alcanza una cierta meta en un destino específico, o así combinando destinos de internacional o cabotaje, pero la restricción activa se hace con una variable binaria que corresponde a que si alcanza una cierta meta, en este caso en internacional, y otra cierta meta en cabotaje, se activa el premio kicker, y entonces el incentivo se cobra un incentivo adicional que es llamado kicker, que cumple con la meta. Y ese fue el modelo que aplicamos. Bueno, siguiendo entonces con la fase 4 de la matriz original que planteamos de Minger y Brocklesby, esto nos permitió avanzar en propuestas de solución a los problemas, ¿sí? O sea, en la dimensión material, lo que hizo la empresa es el desarrollo de un software justamente en base a este modelo lineal, que es
como comentó Melanie, se aplicó previo a la pandemia y se está retomando actualmente. Y la figura rica también hizo su aporte, digamos, hay otras, pero mostramos una en particular para conocer la problemática y la interacción entre los distintos sectores dentro del turismo aéreo. Así que, bueno, como comentamos, esto está en ejecución, son propuestas iniciales y es interesante destacar la potencialidad de este enfoque, cómo se pueden ver diferentes problemáticas y combinar el uso de metodologías y aprovechar el resultado de una, como puede ser lo que nos informa la figura rica de determinada problemática, y que eso nos conduzca al desarrollo de un programa de programación lineal mixta. Así que bueno, eso es por el momento lo que tenemos para comentar y seguiremos trabajando y avanzando de manera virtual o presencial en la medida que esto se pueda hacer para seguir ajustando el modelo y seguir viendo otras problemáticas. Bueno, muchas gracias.